¿Ok? Y desde ahí vamos a ver un tema hoy, el amor que no se negocia. En el mundo que estamos ahora, todo el mundo es apreciado por lo que tiene y por lo que puede dar. ¿A cuántos de ustedes les han aconsejado desde muy pequeños, tienes que buscar a una mujer o un hombre que te haga feliz, que te quiera, que tenga de dónde sostenerte? ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos escuchado, esa persona sí vale por lo que tiene? Y hemos aprendido a observar a las personas por el éxito que tienen. Y que desde ahí podemos hacer algo. Y inconscientemente esa forma de observar al otro desde lo que me puede dar y desde qué forma yo puedo beneficiarme de eso, nos ha llevado a infinidad de relaciones rotas y disfuncionales. Y no solo eso, sino incluso a desconocer en realidad lo que es el amor. Y claramente, desde la otra parte, nos cuestionamos también, ¿qué puedo yo ofrecer a esta otra persona? No tengo. Y a veces comenzamos a desvalorizarnos. Sí, es que soy muy pequeño, soy muy trigueño, no tengo dinero, no tengo profesión. Y también nos miramos hacia el otro desde esa parte como un instrumento. Y también decimos, no la puedo hacer feliz. No le hago feliz. Y ahí viene este punto de cómo nosotros tenemos este gran problema. ¿Somos amados solo si somos útiles, productivos o impecables? Y desde ahí aparece una palabra en hebreo que es Gesed. ¿Qué significa Gesed? Representa la bondad fiel, leal y un amor que no opera por transacciones ni méritos. En otras palabras, cómo este amor se manifiesta por la bondad fiel y lealtad. ¿Sí? Y podemos observar este término en Salmos 136:1 que dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ese es el Gesed. ¿Qué es Gesed? La misericordia, la lealtad, la fidelidad eterna de Dios. ¿Qué es Gesed? La misericordia, la fidelidad, la bondad eterna hacia nosotros. ¿Ok? Y en base a eso vamos a observar esta historia de Ruth que se basa en este Gesed. Más que un amor que no se negocia, es el amor fiel y la bondad. ¿Ok? Y desde ahí es esa no negociación, más que con la otra persona, es con nosotros mismos. Porque recuerden que de ahí vamos a observar. Entonces, quiero rápidamente ir al texto. Ruth, capítulo 16, 1, 16, 17, ¿qué dice? No me ruegues que te deje, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios, donde tú murieres, moriré yo. Y eso se ha conocido como un pacto, ¿verdad? Que hace aparentemente con Noemí, Ruth. Pero en realidad es un pacto que Ruth ya lo tenía consigo misma, con Dios, y luego lo manifestó con Noemí. Pero muy importante, hablemos del contexto. Si ustedes se dan cuenta, este libro de Ruth, según la distribución de la Septuaginta, que es una distribución de la griega, justo está después de Jueces. Y Jueces termina de la siguiente manera. Fíjense lo que dice. Jueces 21-25 dice, en aquella época los israelitas todavía no tenían rey y cada uno hacía lo que le daba la gana. En otras palabras, Ruth aparece justo en un contexto donde un pueblo definitivamente no había ni reino, no había rey, no había un buen liderazgo y cada uno hacía lo que le daba la gana. O sea, era un caos social, emocional, espiritual, religioso. ¿Ok? Entonces, es muy importante reconocer ese punto.
y aparece Ruth. Y es por eso que en ese contexto que Ruth aparece, es importante reconocer que ahí hubo hambruna, aparece que en el contexto hubo hambruna en la Judea, en el pueblo, en Palestina. ¿Y qué sucede ahí en todo el territorio de los judíos? Y al parecer Noemí, ¿verdad? De lo que se puede observar, Noemí y Elimelech, su esposo, salen de ese pueblo, de ese lugar, hacia la tierra de los moabitas, o sea, una tierra filistea, pagana, según el contexto. ¿En busca de qué? ¿De qué creen ustedes? Si estaban en hambruna ya, de busca de sobrevivir, prosperidad. Y salen de ese espacio, de esa tierra, buscando con buenas intenciones. Pero en ese lugar, por X razones, Elimelech muere, tiene 2 hijos. Estos 2 hijos, el uno era Malón y Kelión, y cada uno se casó con, ¿verdad? Ruth, y la otra se casó con Orfa. Y después de 10 años, ¿qué sucede? Mueren estos 2 hijos, y se quedan Noemí, Orfa y Ruth. Y aparece ese texto. Y antes de eso también quería yo explicar que me pareció interesante que en una división de los hebreos, no recuerdo si es Tanaj, no recuerdo bien ahorita, pero ellos justo ubican al libro de Ruth después de Proverbios capítulo 31. ¿Qué hay en Proverbios capítulo 31? La descripción de la mujer virtuosa. Y para los judíos, al parecer, esta historia es una continuación y encaja de la descripción de lo que es una mujer virtuosa. Entonces, voy a integrar estos 2 puntos y el contexto para reconocer, ¿no? Cómo, según los judíos, describe Ruth como la mujer virtuosa, y desde los griegos, en el contexto del caos y disfunción completa que existía. Y en ese punto, Ruth era una moabita, era una mujer que nunca creció con, lo que se puede observar, era una mujer que no creció, al parecer, con esta formación de la religión judía. ¿Ok? Y en ese contexto, entonces se muere todo el mundo, y ahí es cuando Noemí decide volver a su pueblo. Y ahí es cuando Orfa y Noemí, Orfa y Ruth hacen que querían irse con ella, y Noemí insiste en que cada uno se regrese. Y ahí nace este acuerdo, sí, también es pacto claramente, pero que nace de Ruth en ese sentido. Y desde ahí vamos a hacer un análisis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Recuerden, caos, confusión, cada uno hacía lo que daba gana, hambruna, miseria. Y algo muy interesante, como contextualicemos. Cuando en una sociedad hay caos, hambruna, falta de alimento, inseguridad social, según el texto, ¿a qué se refiere? No hay liderazgo, no hay gobierno. Paradójicamente nos encontramos como país en ese sentido. Y quizá nuestras oraciones podría ser de que Dios provea, más que cambiar a las personas actuales, que sí pueda levantarse hombres y mujeres con un corazón de lo que vamos a ver acá. ¿Ok? Entonces, en ese contexto, por eso es que, fíjense en que Noemí y Elimelech, ¿qué hicieron? Emigraron, ¿sí o no? Como muchos compatriotas nuestros están emigrando por inseguridad, falta de empleo, circulante y todo lo demás. Perfecto, ¿estamos claros en ese sentido? Pues, de una le contextualizamos. Y ahí vemos algo muy importante. Permanecer cuando es difícil. ¿A qué se refiere difícil? No es fidelidad en la abundancia, sino en el punto máximo de disminución humana. Ruth rehúsa abandonar a la vulnerable, acompañar a quien se ha vuelto amargo por las pesadas circunstancias de la vida. Y ahí dice, no me llaméis Noemí, porque Noemí en original significaba placentera, dichosa, abundante. Sino llámanme Mara, ¿qué significa? Amarga. Porque porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso.
Entonces, en este sentido, más adelante voy a explicar otras cosas, pero hay algo muy importante. Noemí se quedó absolutamente sola. Y en esa soledad, en esa negligencia, no es negligencia, en esa situación de calle, ¿verdad? Aparece esta historia y aquí es muy importante que cuando Orfa se va, ¿verdad? Cuando Noemí les dice, váyase cada una por no tengo hijos. O sea, no tengo cómo yo ofrecerles un amparo, cuidado o protección. Entonces, en ese momento que Orfa, cuando Noemí dice, váyanse, Orfa llora y ¿qué hace Orfa? Se va. Orfa, al irse, ¿era una mala mujer? No, estaba en todo su pleno derecho, porque Noemí ya les dijo, no tengo linaje, no tengo cómo cuidarlas, no tengo cómo protegerlas, no tengo absolutamente nada. Entonces yo les invito que por favor ustedes puedan ¿qué? Irse y hacer su vida. Prácticamente eso está diciendo Noemí. Pero en ese punto, Ruth decide, ¿verdad? Dice, yo voy contigo. Y esta palabra en hebreo es dabak, que significa pegarse, adherirse, firmemente unirse. No es solo cercanía afectiva. Entonces, y Ruth le dice, no me insistas. Entonces, no me presiones a dejarte. En otras palabras, no me obligues a dejarte. Y al final, Ruth resiste activamente a la insistencia de Noemí. Abandonarla no es una opción neutral, es dejarla en vulnerabilidad absoluta. La pregunta que me hacía yo es, ¿por qué Ruth decide tomar esa decisión? Ruth, ¿por qué decide tomar esta decisión? ¿Qué había en el corazón de Ruth? Y no solo eso, Ruth era una moabita. Y no solo eso, Ruth, al ser una moabita, al ingresar o al ir a Israel o a este pueblo judío, ¿qué implicaba? Ser discriminada. ¿Sí? Ser discriminada. Y ahí en ese punto ella aún decide. Ahora la pregunta es, ¿qué pasó en esos 10 años entre Ruth y Noemí para que haya existido este respeto, este amor? No sé cómo lo podemos decir. O a su vez, ¿qué formación Ruth ya tenía anteriormente desde su familia? O a su vez, Ruth, ¿qué tanto era una mujer que desde su cosmovisión moral y espiritual, sin ser judía, ella ya estaba conectada con su esencia espiritual? Y para mí es un punto súper importante acá, porque Ruth no pertenecía a la iglesia verdadera. Contextualizo de una vez. Ruth no pertenecía a la iglesia verdadera, ni conocía la iglesia verdadera. No conocía la doctrina correcta. Pero sin embargo, en su corazón existía ¿qué? El amor verdadero. Qué paradoja, ¿eh? Que la doctrina correcta exactamente no forja el amor verdadero. Y que a veces nos hemos confundido con doctrina correcta como espiritualidad correcta. No necesariamente. Muy bien. Y aquí hay un punto importante. Este mismo verbo debak, que se ve en Ruth 1:14, es el mismo que encontramos en Génesis 2:24. ¿Cuál es el mismo verbo? Y dice, y se unirá a su mujer. ¿A qué se refiere? Cuando Jehová Dios creó a Adán y Eva y los une en matrimonio, no legal, sino en este sentido, usa el mismo verbo o el mismo pacto, si lo quieres llamar, la misma descripción de un matrimonio. En otras palabras, lo que hace Ruth es generar un pacto como en matrimonio, literalmente. Porque usa el mismo verbo. Y eso es muy importante reconocer y entender entonces a qué se refiere el debak o el unirse a la otra persona. ¿Desde dónde en realidad es unirse a la otra persona? ¿Sí? Fíjense, este adherirse firmemente, unirse, ¿verdad?
que habla tanto en Génesis como en Ruth. En este contexto de Génesis, quizás la connotación física a nivel sexual está incluida. La pregunta es, ¿aquí está unida? Probablemente no, o alguien discutirá que sí, pero todo impunta que no, porque obviamente después Ruth tiene a Boaz como su pareja, y de partir de ahí, ¿qué viene? El linaje de David, y a través del linaje de David, ¿quién viene? Jesús. Porque si fueses del otro lado, probablemente hubiese sido por medio de las dos, si alguien quiera apuntar a eso. ¿Ok? Pero es importante aquí, entonces, en realidad, entonces, ¿qué es cuando se hace el compromiso del matrimonio? Este quizás es el matrimonio espiritual que muchas veces hablamos, y no el que generalmente a veces estamos acostumbrados a observarlo, que en realidad generalmente es netamente disociado, netamente desde la parte egocéntrica, desde dos almas fragmentadas. ¿Sí? Entonces, a este punto es de que, el que estamos enfatizando. Entonces, miren, entonces el Davak que habla aquí, habla que Ruth definitivamente decide quedarse pegada, unida en esa forma muy íntima, ¿verdad? Y que esa forma muy íntima, quedarse pegada, no solamente quiere decir el matrimonio, sino una relación completamente sana, funcional, que al final genera ese pacto, que al final es inamovible. Es inamovible no porque Dios no quiera, sino porque si está conectado desde esos dos, desde esta esfera, es muy probablemente que resista por mucho tiempo o hasta que la muerte nos separe. Entonces, por eso es que al final la relación de pareja, puedo decir directamente, es la construcción hasta llegar al Davak. O puedo decir incluso yo que dos personas que llegan al matrimonio no llegan desde aquí. La mayoría no llega desde ahí. Por más que se casen en la iglesia verdadera, no llegan desde ahí la mayoría. Me parece que esta es una construcción. ¿Sí? Es ese desarrollo cuando entra esa conexión desde la esencia. ¿Ok? Y entonces, eso es muy importante reconocer que en el transcurso del desarrollo se va construyendo esto, como parte de la evolución espiritual. Avancemos, porque si no, luego estoy... Muy bien, entonces, en este sentido, cuando Noemí se encuentra en este espacio y Ruth, la identidad y seguridad dependían del varón. En ese contexto era así, ¿verdad? La lealtad de Ruth es análoga a la justicia de Yahvé. Entonces, en ese contexto, sí, Noemí se quedaba sin hijos, sin esposo, se quedaba sin una identidad. En otras palabras, era una persona en situación de calle. ¿Cómo le decíamos a la persona en situación de calle? ¿Perdón? En estado de mendicidad. Exactamente. Se quedó Noemí. Y lo que es interesante es que Ruth decide quedarse también en ese estado. ¿Por qué? Porque primero estaba en un lugar extranjero, sin derechos de ciudadanía, ni la tierra propia expuesta a la explotación. Tanto Noemí como Ruth. La viuda, sin protección legal ni sustento económico garantizado tras perder a su esposo. Y el huérfano, el eslabón más débil, sin herencia ni defensa paternal en la sociedad antigua. Porque normalmente, yéndonos un poquito a la historia, el contexto, normalmente las mujeres tenían en ese contexto derecho legal, incluso la herencia, solamente era por medio de un varón. ¿Sí? Ese era en un contexto social que estaba en crecimiento, en desarrollo. ¿Ok? Y es por eso que tanto la una como la otra se quedaron sin identidad. O sea, no tenían absolutamente nada. En Deuteronomio capítulo 10, 18 al 19 dice, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. En este contexto era muy común cuando existía eso, se dice que en cada cementera todos los judíos debían dejar un espacio, si no me equivoco, que eran como tipo 7 metros de distancia, desde el filo hacia adentro, donde si tenía una chacra de choclos, 7 metros, si no me equivoco, 3, no recuerdo, pero era un espacio más o menos de 7 metros, si no me equivoco, donde
los dueños, si yo era dueño de una chacra de choclos, yo no podía ese espacio poder cultivar, tenía que dejarlo sí o sí. ¿Para quién? Para las personas en situación de calle y mendicidad, para los huérfanos, las viudas. Entonces, ¿qué sucedía? Iban y cosechaban estas personas y comían de eso. ¿Esa acción era capitalista, socialista? ¿Qué sería? Sí, pero yo como dueño de mi chacra decía, pues ¿cómo voy a estar dejando que, si yo me saque el aire cosechando esto, ¿cómo voy a dejar que vengan a comer? ¿Sí? Una pequeña reflexión para los que defienden demasiado el capitalismo en ese sentido. Pero es muy interesante reconocer esto, cómo dejaba ese espacio. E incluso en el Nuevo Testamento se habla de las ofrendas. ¿Para qué eran las ofrendas? ¿Ok? Para sustentar estas necesidades. Entonces, eran personas que estaban en estado de mendicidad. ¿Ok? Entonces, en este contexto está Noemí. En otras palabras, no tiene absolutamente nada que ofrecer. Porque está en estado de calle. Está en estado de calle. Y en ese punto, Noemí decide, yo me quedo contigo. Yo me quedo contigo, no me voy a ir. Y quiero ir a pedir unas aplicaciones. ¿Dónde estás? Y aquí es algo muy importante que vamos a analizar primero a Noemí. Noemí padece un trauma múltiple y duelo complejo. Su dolor desorganiza su teología, volviéndose una ortodoxia amarga. Primero, ¿cuál era el duelo que estaba viviendo Noemí? Antes de viuda, ¿cuál fue el duelo? Tuvo que dejar su tierra. Su tierra. Para los que hemos tenido la oportunidad de viajar fuera del país y estar en otros contextos, no digo por una semana o 2 semanas, me refiero por años o meses, sabemos lo que significa salir de un país de uno. ¿Sí? Significa dejar sus costumbres, su familia, muchas cosas. Y eso cómo genera un dolor en el alma. Ese era el primer duelo que tenía Noemí. Bueno, uno de los duelos. Dentro de ese duelo, ¿qué implicaba? El caos emocional, espiritual, social que existía en su país. Ese era el primer duelo. Entonces, con todo eso en mente, ¿cómo creen que estaba Noemí primerito? Nosotros mismos, ¿cómo estamos? Algunos. Preocupados porque no hay plata y no hay cómo pagar deudas. Ya pasado las 7 de la noche, 8, ya no hay cómo estar en la calle. ¿Sí me va a comprender? No sabemos, hoy tengo trabajo, pero mañana quizás no. Hoy estamos con electricidad, posiblemente mañana ya no estemos. ¿Sí? O sea, con todo ese caos, ¿cómo vivimos a nivel social? ¿Cómo creen que estaba Noemí? Ese era el primer duelo. Segundo duelo, diría yo, ella estaba viviendo, entonces ya estaba con esas paranoias ahí. Segundo, ¿cuál sería? La pérdida de su esposo. Recuerden que perder a su esposo en ese contexto significaba quedarse desamparada. ¿Ok? Tercero, sus 2 hijos mueren. No sé cuántos de ustedes han perdido un hijo, pero yo cuando hago terapia del duelo de hijos, es una de las terapias más difíciles. Desde mi punto de vista, son las terapias más difíciles de poder acompañar. ¿Sí? Porque uno observa cómo el corazón literalmente está roto de una madre, de un padre. Y se ve que es más fuerte con las mamás. ¿Sí? La semana mismo estaba acompañando a una señora después de 7 sesiones para hacer el duelo. Pero fueron 7 sesiones donde cada sesión ella salía súper cansada. Pero se notaba como el alma, uno sentía el alma completamente destrozada.
¿sí? Y cuando uno observa la historia de estas personas que pierden a sus hijos, pierden la motivación de vivir. Viven con una culpa constante. Viven con mucho odio y resentimiento en su corazón. Viven con una herida muy profunda de injusticia. Y con el dolor más duro de que no pudieron cuidar y proteger a ese hijo. Eso es un trauma complejo. O sea, es difícil de poder describir. Yo les puedo decir, he tenido personas que asesinaron a su pareja, he tenido personas que han sido violadas, he tenido personas que han perdido muchas cosas, pero les puedo decir, el trauma más difícil es perder un hijo. ¿Sí? Se observa que ese es el dolor más fuerte. Y creo que yo puedo observar que Noemí vivía eso. Sus 2 hijos, su esposo, sin su tierra, en la completa orfandad. Entonces vemos con razón que ella decidió llamarse Mara. No Mayra, Mara. ¿Verdad? Mara, que es la amargada o amargura. En ese contexto del trauma de esta mujer, humanamente muy entendible, ese dolor tan profundo, álmico, emocional, intelectual, corporal, ella busca un mecanismo de defensa. ¿Cuál es el mecanismo de defensa que busca Noemí? Me da la impresión que Noemí, ¿saben qué quería? Adivinen qué quería Noemí posiblemente, interpretando esto. Morirse. Noemí quería morirse. Por eso que quizás les dice, váyanse, déjenme en sola. E inconscientemente quizás estaba diciendo, me quiero morir. Porque si ustedes están conmigo, no voy a poder morir. Porque yo tengo una responsabilidad con ustedes, inconscientemente. Entonces, desde la parte clínica, ¿verdad? Desde la parte clínica puedo decir que Noemí probablemente estaba con una depresión profunda y quería morirse. Y en ese contexto, su mecanismo es el aislamiento defensivo. ¿Qué es el aislamiento defensivo? Déjeme en solo, déjeme en sola. La soledad. Porque en la soledad puedo morir tranquilamente. Bueno, no tranquilamente, pero sí puedo morir sin otro tipo de situaciones de encima. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces, lo defensivo es apartar a las personas, aislarme, irme. Son formas y mecanismos de un dolor profundo. Por eso, cuando yo decido estar solo, no cohabitar con nadie, no ver con nadie, que se llama un trastorno evitativo en cierta manera y profundo, es una forma de un aisladismo, de un trauma no resuelto. ¿Cuáles son otras formas de aislamiento que podemos observar en la práctica? Bueno, las conductas autolíticas, el cutting. ¿Qué otras formas creen ustedes? El abandono de su persona, el aseo personal, salud, ¿qué más? Sí, suicidio, pero otras formas también son, que menciona Gaby, la salud física de uno, su salud. Algo me está pasando, pero no lo hago o acciono algo para poder resolverlo en la medida que pueda. Es porque es un síntoma posiblemente de un trauma no resuelto. ¿Qué otras formas? E incluso podemos hablar, actualizando una cosa, el consumo del alcohol, tabaco y otras drogas son formas de ¿qué? De aislamiento defensivo. Y podemos hablar de muchas cosas, pero fíjense, esto habla de la situación. Por eso es que cuando ella habla, no insiste, bueno, y habla de que es Mara, amarga, prácticamente, ¿verdad? Habla de ese estado emocional de mucho dolor y mucha
aflicción. Y por eso digo, probablemente estaba, sí, ella tenía estrés postraumático, pero dentro de su estrés postraumático ella tenía una depresión profunda. Y ahí ella dice, no quiero, no insistas, no vengas conmigo. Y ahí se trastoca su teología. La teología de ella venía ¿de qué? De la iglesia verdadera. Pues la verdadera, no había iglesia pues, verdadera, yo sé, pero o sea, lo estoy aplicando de una vez. Ella venía de la iglesia verdadera. Venía con la doctrina correcta, con las prácticas correctas. Pero el dolor tan profundo, ¿a qué les llevó? A un dolor espiritual profundo. Por eso es que dice, incluso en el 1:20, voy a leer lo que dice: por favor, no me digan dulce, llámeme amarga, porque Dios Todopoderoso me ha amargado la vida. ¿Qué hace aquí Ruth? ¿Qué digo, Noemí? Reconoce que Dios es todopoderoso. Reconoce que Dios tiene el control de las cosas. Pero algo muy importante que ella hace, desde el trauma, ¿qué hace? Busca culpables y le culpa a Dios. En su religiosidad santa y en su amargura, ¿qué busca? Busca que Dios es el culpable. Y Dios no es el culpable para nada. Él deja que las cosas pasen en base a las elecciones que hacemos y acuerdos álmicos, diría, que se hizo antes de la fundación del mundo. Pero muy importante en ese sentido, ¿qué podemos ver? Que en una depresión profunda, en nuestros traumas, desde el dolor, buscamos culpables. Y no solo eso, buscamos que Dios, reconoce que Dios es el culpable. Y si no es Dios, ¿quién es el culpable si no es Dios en nuestro contexto religioso? El diablo, el enemigo. Miren, hermanos, con Noemí me di cuenta de esto claramente, que cuando caigo en momentos dolorosos y mi corazón comienza a buscar culpar a Dios o al enemigo, como se los llama, estoy mirándolo ¿desde dónde? ¿Desde un corazón conectado con la esencia espiritual o desde el dolor y el trauma? Desde el dolor y el trauma. Por más que lo queramos espiritualizar y oramos a Dios, Dios mío, ¿por qué nos permites esto que está pasando? Que sí, que no. Eso es una oración desde el trauma, desde el dolor no resuelto. Y en ese trauma, desde el dolor no resuelto, que espiritualizamos las cosas e incluso negamos y rechazamos, ¿qué? La presencia de Dios a través de ¿quién? De sus bendiciones. ¿Ruth era una bendición para Noemí? ¿Ruth fue una bendición para Noemí? ¿Sí o no? ¿Orfa era una bendición para Noemí? Sí, porque incluso Orfa estaba dispuesta ¿a qué? A estar con ella. ¿Sí? Y Noemí, desde este trauma tan profundo y de su convicción religiosa amarga, yo puedo decir es una religiosidad amargada, conectada desde el trauma. Y Hebreos dice, Hebreos 12, si han leído lo que dice Hebreos 12, no dejen que ninguna raíz de amargura, ¿qué dice? Brote de sus corazones. Porque ¿qué dice? Que van a perder ¿qué? ¿Sí? Esa oportunidad de vivir la salvación en gozo. Y claramente nos convertimos en amargados, porque hay historias no resueltas. Y el Señor quiere sanar eso. Pero algo importante otra vez, desde esta religiosidad, desde este dolor tan profundo, no nos permite ver las bendiciones de Dios. Pero sí culpamos a todo el mundo. Y estamos en resentimiento y odio con todo el mundo. Todos hemos pasado por eso. Pero esta enseñanza no es para culparnos, sino para reflexionar y decir, ¿en qué punto estoy siendo como Noemí? ¿En qué punto me niego a ver las bendiciones de Dios y agradecer a Dios?
Hoy por hoy está demostrado científicamente que el agradecimiento que genera redes neuronales fuertes genera neurotransmisores de la felicidad, entre otras cosas más. La ciencia ya lo dijo, pero esto está años atrás. Entonces, y eso no nos permite probablemente ver las oportunidades que vienen hacia adelante. Eso nos pasa a todos nosotros, hermanos. Y por eso quizás como Noemí podemos vivir años atascados ahí. ¿Y saben qué? Estamos atascados desde los traumas, ¿no? Resueltos. Y ahí es muy importante reconocer desde dónde esta depresión que tengo, y nadie está diciendo que se vaya al infierno por tener depresión, por si acaso, o cosas así. Pero la depresión es un síntoma, una evidencia, la ansiedad y lo demás es un síntoma que está pidiendo a gritos que la gracia de Dios sane, transforme, pero con ciencia. Hay que hacerse cargo. Por tener depresión te vas a ir al infierno, no te vas a ir al infierno. ¿Dejas de ser de Dios? No, para nada. Pero te quita la oportunidad de vivir el gozo de la salvación. Te quita la oportunidad de disfrutar de las bendiciones que Dios y las oportunidades que Dios nos da. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado escapar bendiciones muy especiales? Las personas que estamos de mi edad, cuando hacemos una retrospección para atrás, ya nos damos cuenta y decimos, la dejé pasar. Y a veces se aflige el alma, ¿no? Si yo hubiese hecho esto diferente, quizás. Porque quizás de nuestros dolores, traumas no resueltos, no lo vimos. Solo estábamos mirando desde el dolor, el resentimiento y buscando culpables. ¿Ok? Y yo estoy seguro que todos hemos estado o estamos en algún punto en eso. Y ahí es muy importante reconocer cómo la religiosidad se convierte en una amargura. Celos, contiendas, disensiones, divisiones, pleitos y todo ese tipo de cosas son la evidencia de una religiosidad amargada, conectada por traumas, heridas no sanadas y que la manifestamos en nuestras relaciones interpersonales. Estamos para bendecirnos, bendecir, pero no lo queremos ver. ¿Ok? Y comenzamos a enojarnos. Por eso es que es muy importante, y sigo pensando y ahora sigo observando con mayor claridad, en realidad, de qué forma las formas externas reconocidas como doctrinas verdaderas sanan esto. Vuelvo a preguntar. Eso que conocimos como doctrinas y formas correctas de adorar, alabar a Dios, entre comillas, sanan esto y trabajan en esto. En mi corta experiencia no he visto. Porque otra situación es el alma. Y es por eso que muchos dicen, sí, Dios no vino a fundar una religión. Vino a traer vida y vida en abundancia. Se refiere a esto. Porque justamente por formar estos esquemas religiosos que tenían los judíos, vivían en amargura y como dice, su corazón estaba lejos de Dios. Porque está demostrado que las formas, los dogmas, para normar conductas, especialmente religiosas, no exactamente sanan esto. Tampoco estoy diciendo que no hay que normar. Las normas no son necesarias porque hay que hacerlo con orden y decencia, se habla. Pero esto es lo que apunta a Dios. Pregunto, ¿cómo estás con tu Mara? ¿Cómo estás mirando la provisión de Dios? ¿Cómo está tu dogmatismo religioso o tu espiritualidad? Y al decirte eso no te estoy juzgando ni condenando, sino que estoy y llamándome a mí también a esa toma de conciencia. Lo que Dios quiere transformar
en nosotros. ¿Sí? ¿Estamos claros entonces el contexto más o menos de la parte clínica de Noemí? ¿Sí? Y hemos aplicado, nosotros también. ¿Sí? Entonces, hermanos, que esto nos sirva para rápidamente, en vez de ver hacia afuera, bueno, ¿qué necesito yo ver hacia adentro para que el Espíritu Santo sane, transforme, para seguir creciendo en ese tasek? ¿Ok? Entonces ya no va a comenzar a mirar hacia afuera para buscar culpables, sino va a comenzar a mirar hacia dentro. ¿Ok? Más en el campo espiritual. Entonces, en este sentido, el silencio terapéutico compasivo. Me imagino ahí, Ruth, déjame, vándate, lloraba y en un estado de victimismo total, Noemí. ¿Y Ruth qué hace? Ruth asume el peso fisiológico, emocional, sin exigir que Noemí mejore y de inmediato. Ella provee una presencia reguladora. ¿Qué es una presencia reguladora? La presencia reguladora no dice nada, está presente, conteniendo emocionalmente. Yo les puedo decir que los terapeutas de mayor quilaje son los que aprenden a estar presentes. ¿Qué implica eso? Es no comenzar. ¿Recuerdan los amigos de Job 2:13? ¿Se acuerdan los amigos de Job? ¿Qué comenzaron a hacer? Job, algo has de haber hecho, Job. Verás que lo que te está pasando es consecuencia de posiblemente, algo la regaste. ¿Se acuerdan los amigos? Y comenzaron con una buena teología los amigos de Job. O sea, nadie puede negar, o sea, los manes tenían buen conocimiento teológico. O sea, eran buenos consejeros. Pero en este punto, el consejo de los amigos de Job al final ayudaban a Job. No, porque él decía, déjenme prácticamente en paz. Y eso hace Ruth. Ruth no le comienza a decir, mira, Noemí, vos eres hija de Dios. Vos eres de la doctrina correcta. Tú perteneces a la iglesia verdadera. Tú eres mayor a mí, ya deberías, 2 hijos, ya sabes más que deberías estar. Ve eso. ¿Hizo Noemí, Ruth eso? No. Y es por eso que hoy está comprobado que el acompañamiento en un proceso de dolor no está en las palabras, sino está en la presencia, en ese abrazo contenedor, en esa mirada compasiva. No desde el juzgar, no desde el criticar, no desde el miedo. No desde el miedo a, si comienza a llorar, no llore, no llore. No desde el miedo de ver que se desborde. No está desde el acompañamiento sin ese miedo de que si se quiebra completamente, estoy ahí esperando para contener. Eso los consejeros no lo saben hacer, la verdad. Porque como dice la palabra, ¿qué hace el consejero? Aconseja. ¿Sí? Pero el acompañamiento terapéutico compasivo es el que está presente desde este pacto que se. Desde el que está presente, no para juzgar ni condenar, sino estoy aquí, desde el que yo soy amor, conectado con mi esencia, te contengo con amor. Desde mi gozo, contengo tu tristeza. ¿Sí me hago comprender? ¿Estamos claros en esto, hermanos? ¿Sí? Entonces el acompañamiento de trauma agudo exige presencia física y silencio absoluto, no discursos apologéticos. ¿Ok? Por eso, se murió alguien, lo siento mucho. Mentira, no lo siente mucho. Es pura lata. Mentira. O lo siente mucho si pasó por lo mismo. ¿Sí me va a comprender? Pero si es, aquí estoy. Mi abrazo. Aquí estoy al lado tuyo. Llora, llora lo que tengas que llorar. Disculpen la palabra que voy a decir. Tienes que madrear a alguien, madrea, para que te escuche.
No digo cómo decir esas palabras. No, dígalo. Cuando estoy en terapia, yo al menos les digo eso, lo que tengas que decir, díselo, dilo. Las palabrotas que están ahí, sácalas. ¿Sí? Porque están ahí, tienen que salir. Entonces, ese es el acompañamiento. Por eso que en Gálatas capítulo 6:2, ¿qué dice? Soportaos unos a otros y sobrellevar, ¿qué dice? Las cargas. Y en el original, las cargas significa boros, que significa la carga aplastante. Y aquí se refiere al dolor traumático. ¿Ok? Es que miren, hermanos, acompañar en los procesos de dolor traumáticos de las personas sí requiere mucho presencia. Y yo sé que muchas veces queremos apoyar a las personas, pero a veces ni nosotros mismos hemos logrado trabajar esto. Y se complica. Y a veces genera mayor trauma que... Por eso es que aconsejar no es sano. Es insano aconsejar. ¿Por qué? Porque a veces los consejos nacen ¿de qué? De mis traumas no resueltos. Pura proyección. Entonces, es muy importante, como yo les digo a mis consultantes, les digo, yo también llevo terapia, les digo, porque yo estoy atravesando mis propias sombras para poder acompañarle. Yo les digo eso. Yo tengo mis 2 terapeutas, les digo, y estoy aprendiendo a atravesar mis propias sombras, mis propias noches oscuras del alma, a reconocerla para poder acompañarle. Porque si no, me convierto ciego, guía de ciegos. Y a veces los consejeros tienen ese problema. Son ciegos, guías de ciegos. Porque yo sé que lo hacen desde el corazón, desde el amor, de lo que pueden ver. Pero muchos quizás lo hacen desde la mirada de Noemí. Y hay que tener un poquito de cuidado. Por eso que ese ministerio es súper delicado. Porque es tocar y acompañar el alma de la otra persona. Y como terapeuta les digo, no es fácil. ¿Ok? Por eso digo, una cosa es ser terapeuta y otra cosa es ser consejero. Hay terapeutas consejeros también, por si acaso. ¿Sí? Y puede haber consejeros que son terapeutas, pero ahí, en esto está el punto. Y Ruth era una mujer experta en el silencio terapéutico, compa, sí. ¿Ok? Y entonces, no sé cómo decirte nada, pero aquí estoy. Eso es el silencio. O sea, no tengo que ser terapeuta, pero aquí estoy. Te escucho. No sé qué decirte, pero aquí estoy. Te escucho. ¿Ok? O sea, no hace falta que tenga una certificación para acompañar. La certificación es netamente espiritual cuando usted está en el camino de Ruth. Y por eso a veces lo mejor a veces es decir, ¿sabe qué? Lo que usted me está diciendo me afecta, me duele mucho. No le puedo acompañar. Pero sí le puedo referir a alguien que sí le acompañe. ¿Sí me va a comprender? Algo está pasando que me está doliendo durísimo aquí. Den viendo. Muy bien. ¿Es mío o de quién? Muy bien. Y algo muy importante en toda esta situación. El estabilizador espiritual emocional. El terror primario de un individuo traumatizado es el miedo al abandono. Ruth responde en la escritura legal de mayor peso, ¿no? En el mundo antiguo, un juramento irrevocable. Las buenas intenciones o la empatía romántica no bastan. La mente traumatizada e hipervigilante necesita garantías absolutas. Necesita el cierre estructural de todas las vías de escape. Con esto explico a qué se refiere el apego seguro. Y este blindaje Ruth le provee a Noemí. Primero es al nivel espacial, geográfico. Dice, donde vayas, donde vivas. Entonces Ruth lo que hace que es, renuncia a la geografía de origen. ¿Ok? Aquí estoy. Nivel sociológico, tu pueblo será mi pueblo. Renuncia de su red de seguridad cultural, social y familiar. Porque Ruth le dice, yo voy a ir contigo a donde tú. Y eso implicaba ir a la tierra de los judíos. ¿Qué implicaba? Abandonar su tierra.
sea, renuncia. A nivel teológico, ¿qué hace Ruth? Tu Dios será mi Dios. Me encanta, por eso es que ahora sí entiendo a los judíos por qué le ponen después de la mujer, ¿cómo se llama? Virtuosa. Porque Ruth no se complica con asuntos banales teológicos, de forma. ¿Sí? Porque ella sabe en su corazón quién es, cómo está conectada con Dios. Y la forma prácticamente no le interesa. Estoy conectado. ¿Ok? O sea, no se queda en superficialidades, Ruth. ¿Se me va a comprender? Nivel escatológico, donde mueras moriré. Solo la muerte rompe el pacto. Entonces, estos 4 elementos muy importantes permiten que Noemí sea sostenida en esta necesidad de un apego seguro. Todas las personas, en cierta manera, tienen miedo al abandono. Y hay 2 formas de miedo en el apego inseguro, ¿no? El uno es el apego ansioso y el otro es el apego evitativo. ¿El ansioso cuál es? Si me vas a dejar, noto que me quieres dejar, me desespero por que no me dejes. Hago lo que sea para que no me dejes. ¿El evitativo cuál es? Antes que me dejes, te dejo. ¿Cuál tenía Noemí? El evitativo. Váyanse. Entonces, Ruth lo que hace es estructurar y ofrecerle un apego seguro. O sea, se mete a la historia de Noemí, entiende desde su historia y la acompaña desde ahí. No le dice Ruth, bueno, si quieres que esté contigo, te cuide, te proteja, tienes que estar conmigo acá. ¿No? Se permite conocer la misma alma de Noemí y acompañar desde ahí. ¿Y saben qué? Eso es un arte espiritual y emocional. Que cuando tienes que acompañar a alguien, no estás acompañándolo pensándolo si está creyendo en lo correcto o lo incorrecto, no. Estás solamente acompañando. Luego hablamos de teología o luego hablamos de doctrina, pero ahorita lo que importa es tu alma. ¿Sí me va a comprender? ¿Sí? Entonces, esto, y ofrece ese apego seguro, ese lugar seguro, Ruth. Y no se enfoca en banalidades, como les dije hace un momento. Se enfoca en acompañar el alma. Y por eso es que hay esa conexión, me parece muy importante esa conexión con la parte del matrimonio. Y conecto con el vaso frágil. Y con la cabeza. Entonces, ser cabeza no es que ejecutes y mandes en tu casa mediante normas tipo autoritarismo. No, es esto. Acompañar desde el alma. Tocar desde el alma. En otras palabras, ofrecer estos 4 aspectos de este lugar seguro. Por eso es que el tema de matrimonio es cosa seria, ¿va? No hacerlo desde ahí cambia la cosa. ¿Estamos claros, hermanos? El apego seguro. Entonces todos, básicamente, Noemí tenía ese miedo al abandono. Porque ya fue abandonada, pues. Tuvo que abandonar también su tierra. Conocía muy bien esta historia. Y probablemente lo que Noemí decía, antes que ustedes me abandonen, mejor yo las abandono. No sé si les pasa eso a ustedes. A veces. Quiero que me acompañen en mi dolor. ¿Y qué hago a veces? No me digan nada. Váyanse. ¿Sí van a entender? Ese es el apego evitativo. Entonces, es muy importante. Y fíjense, desde la y algo muy importante, Ruth dice, que me castigue Yahvé si yo te dejo. Y el que cuando dice que me castigue Yahvé, está apelando a un pacto, a un juramento que implicaba, si es que no lo cumplía, significaba ¿qué? Maldición. Y me encantó este texto, hermanos, para entender cuál es el pacto que Ruth hizo con Noemí y el pacto que hace Dios con nosotros. Hebreos capítulo 6, 17 al 18. Los que quieren poner en sus Biblias, o yo leo desde acá. Dice, Hebreos capítulo 6, 17 al 18. Dios también se comprometió. ¿Mediante qué dice?
un juramento, el juramento que estamos hablando, para que los que le recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiará de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, no pueden abolirse, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza de que está delante de nosotros. O sea, fíjense que Dios hace el mismo juramento con nosotros. ¿Cuál es el juramento? No te voy a soltar. Repitan conmigo, Jehová, dígale, Dios me dice que nunca me va a soltar. Él ha hecho ese pacto, ese juramento, y no hay nada ni nadie que lo pueda cambiar. Y por eso yo estoy personalmente estoy ya muy alineado al punto de que no podemos perder la salvación. Estoy confiado de eso, seguro. No perdemos la salvación. ¿Sí? Porque este pacto, Él ha blindado todo este vínculo para nosotros en la gracia. Y estamos seguros. Entonces, cualquier cosa que yo voy a hacer va a ser desde otra esfera. ¿Ok? No para sentirme protegido, es porque ya estoy protegido. Y recuerde que cuando yo no reconozca esta protección, ¿desde dónde lo estoy viendo a Dios? ¿Desde las heridas? No, resueltas. Desde ahí lo estoy viendo. Pero cuando juntos vamos sanando con el Espíritu Santo, vamos a darnos cuenta que al final estoy completamente seguro. Ya no lo hago para ser visto, amado, lo hago porque ya soy amado. Y ahí es donde el amor es el amor que no se negocia. Ya no hay negociación en ese pacto. ¿Ok? Entonces, en este sentido, ya termino. Ahorita con eso termino. La providencia oculta. Dios parece ausente en la tragedia de Noemí. Parece, según ella, ¿no? Su gracia Gesed está siendo historizada a través de las manos de Ruth. Teofanía humana. ¿Qué es la teofanía? ¿Alguien sabe qué es la teofanía? Theo Dios, fanía, la manifestación. Entonces, es la manifestación de Dios. Entonces, la fidelidad incondicional es la encarnación histórica de la providencia invisible. En otras palabras, Ruth se convirtió en la teofonía de Dios. ¿Qué es la teofonía? La manifestación de Dios visible para Noemí. La teofonía es de esas formas que Dios usaba para que las personas le vean a Dios desde una más forma, y crean. Y Ruth se convirtió en esa teofanía. Y yo les puedo decir, hermanos, que cada persona que está a nuestro alrededor sí es una teofanía de Dios. Porque nos está enseñando, como nuestros maestros, a crecer. Pero algo importante, nos permitimos ver ese punto. Y es por eso que dice, el mandato encarnacional, ¿cuál es? Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, 12. En otras palabras, cuando nosotros nos amamos desde este amor, estamos viendo a Dios en las otras personas. Y por eso que en algún momento dijo, y en esto conocerán que son mis discípulos, que permanezcan en el amor, unidos en el amor. ¿Ok? No dice la doctrina correcta, dice en el amor. Y esta es la doctrina correcta, hermanos, la verdad. Más que de formas estructurales o de
normas raras. Este es el verdadero mandamiento, la verdadera doctrina. ¿Y la doctrina se construye en las formas afuera o adentro? Adentro. Me refiero a esta doctrina. ¿Ok? Yo les invito a que si tenemos que defender una doctrina, que sea esta. Amor primero a mí, sanar esas heridas con Dios y mirar al otro desde el amor de Dios, como la teofanía de Dios. En otras palabras, mirar a mi prójimo como la misma manifestación de Dios. Y como Ruth, esta base segura de acompañamiento, no enfocándose en cosas inmaduras, superficiales, sino en cosas profundas del alma, acompañando desde el alma. A mí me hace falta mucho, hermanos. Y a nosotros nos falta. Y esa es una de las razones por qué en la Iglesia de Cristo existen tantas divisiones. Nos enfocamos tanto en las formas, nos olvidamos de lo esencial, de lo profundo. Nos enfocamos en demostrar desde la razón teológica, entre comillas, que ni tan razón, que somos superiores o mejores a otros. Y nos olvidamos de trabajar en realidad lo que es el alma. Y yo diría, nos convertimos en la extensión de la iglesia, de la religión judía, en iglesia de Cristo. En formas, y nos olvidamos de esto al estar distanciados de Dios y de los hermanos. Y cada vez con más divisiones y otro tipo de cosas. Por eso, hermanos, si no cambiamos eso, dejamos que el Espíritu Santo transforme eso, podemos llenar este local nuevamente. Pero volveremos a tener divisiones. ¿Ok? Porque hay que enfocarse en lo esencial. Entonces, hermanos, este libro en Ruth capítulo 4:15, cuando ya pasaron un montón de cosas, ya estaba Boaz con Ruth y tanta cosa, Boaz le dice algo muy impactante a Ruth. Le dice, tu nuera que te ama y es de más valor para ti que 7 hijos. Le has dado a luz. Se refiere al hijo que tuvieron con Boaz. Con el tiempo que hizo Noemí con Ruth. O sea, si tenía 2 hijos varones, se triplicó y casi cuadruplicó el amor que ella sentía por Ruth. ¿Sí? O sea, los efectos son poderosos. Personalmente a mí me encantaría vivir ese tipo de amor, la verdad. Y la iglesia está llamada para vivir ese tipo de amor. ¿Ok? Donde al final, después de un acompañamiento profundo, se pueda manifestar ese amor. ¿Sí? Entonces, y para terminar, bueno, antes de esto, quiero explicar algo rápidamente. Hermanos, por muchos años se ha tomado ese texto para someter a la hermandad, especialmente a las mujeres, a muchas prácticas de violencia, prácticas de dolor, y diciéndoles, tienes que ser así, si en verdad existe el amor. Primer punto, Noemí nunca violentó a Ruth. En ningún momento Noemí le exigió cosas a Ruth. ¿Sí? Noemí en ningún momento la dijo, deja tu parentela. Porque el dejar la parentela, ¿qué hacen los agresores o las agresoras? Lo que buscan es dejarle sin red de apoyo. Es lo que buscan los agresores o agresoras. Dejarle completamente solo, porque al momento que le deja completamente solo, sola, ¿qué pasa? Viene el sentimiento y la conducta de la indefensión aprendida. ¿Qué implica eso? Haga lo que haga, no voy a poder salir
de esta cárcel. Ese es el objetivo. Noemí en ningún momento le pidió eso a Ruth. Noemí en ningún momento violentó a Ruth. Noemí fue muy respetuosa. Y en ese contexto, Ruth reconoce eso y hace ese pacto también. De una forma rápida. Esto no es para validar y someter a las hermanas o al hermano a estados de violencia. Para nada. Para nada. Porque las condiciones eran diferentes. Y si usted ama a alguien y está en violencia, Dios le llama que tiene que cuidar su salud emocional y espiritual. Porque si está en esos estados de violencia, va a convertirse religiosamente como Noemí. ¿En qué? Mara. Y Dios no quiere la amargura, porque dicen en Hebreos, porque por eso muchos pierden la salvación. Y la forma de proteger la amargura es obviamente no, ¿verdad? Estados que generen ese tipo de violencias. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Usted puede amar a alguien profundamente desde este amor, pero una forma de amor también va a ser decirle, siga por su camino, haga lo que usted quiera, pero yo no la acompaño en ese punto. No la odio, ni la desprecio. Cuando necesite, desde donde yo estoy, con mucho gusto. Pero ese camino no le acompaño. ¿Sí? Es muy importante reconocer lo que hace Cristo con nosotros. Respeta nuestra libertad. Nos ama, sí. Está con nosotros, sí. Nos salva, sí. Pero las acciones, dice, ustedes se hacen cargo. ¿Estamos claros? Él no nos desecha. Él está permanentemente con nosotros. Su juramento es eterno. Pero Él no nos obliga a hacer algo que nosotros no queramos. ¿Sí me va a comprender? Ese es el amor de parte de Dios. Y aquí también, entonces, quiero quedar bien claro en ese sentido. Que es muy importante reconocer que eso no estamos obligados, ninguna hermana o hermano en ese sentido. Porque al final es una construcción, porque al final, ¿qué pasó Ruth y Noemí? Su amor era tan profundo. Porque claramente Noemí estaba en un trauma de dolor, pero ella luego sanó. Y posteriormente se convirtió en la abuela y también en la madre de la linaje de David y posteriormente de Jesús. ¿Estamos claros? Entonces, no es esto la licencia para obligar a alguien a que el hermano o la hermana esté sometida. Recuerden que ser la cabeza es acompañar desde lo que hablamos de Ruth. ¿Ok? Muy bien, y ahora sí terminamos con esto. Toda la escritura apunta a un diseño mayor. Ruth es la sombra, Cristo es la realidad. Ruth acompañó a Noemí en su desamparo. Cristo nos recibe y se une a nosotros en nuestra debilidad y lejanía. Dios no nos acoge por nuestro desempeño moral, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Sino por su misericordia pactada. Romanos 5, 6 al 8 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, en su tiempo murió por los impíos. Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese fue su pacto, ¿verdad? En Cristo. Entonces, Ruth es una forma, como dice, la sombra, pero en Cristo está la plenitud de este amor, en su gracia. Pues hermanos, sería chévere hacer un estudio de la mujer virtuosa desde acá, ¿no? Cambia completamente lo que nos ha enseñado de la mujer virtuosa. O ampliaría posiblemente lo de lo que sería la mujer virtuosa. ¿Ok? La fidelidad, que es gracia. Ruth no es sentimentalismo, es una ética de lealtad libre, costosa y teológicamente densa, profunda.
El desafío es reconocer que nuestra dignidad descansa en la gracia lectiva de Dios. ¿Amamos por lo que obtenemos o amamos desde el pacto? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, hermanos, ese es el amor que no se negocia, que es eterno y profundo. Sana nuestras heridas, transforma nuestros traumas para poder ver la gracia y las bendiciones de Dios. Somos acompañados y bendecidos en todo momento. Hermanos, también reconocer que en la medida que sanamos y dejamos que el Espíritu Santo sane de manera consciente nuestras heridas, nuestros traumas, tendremos la oportunidad de observar a Dios con mayor plenitud en el día a día, en nuestras relaciones interpersonales y en lo que Él se manifiesta en todo momento. Y aprenderemos a pasar de la amargura al agradecimiento. Como dijo Pablo, en todo tiempo o en cualquier circunstancia, ¿qué dijo? ¿Verdad? Agradeceré a Dios y viviré gozoso en Él. Que la gracia y el amor de Dios sigan nuestras vidas.